Nos encontramos en esta ocasión, en esta mañana, los integrantes de CR Wild, Cristian Porras y yo mismo, César Barrio Amorós, y después de unos días, de una semana en que han salido unas noticias bastante interesantes en Colombia sobre los hipopótamos de Colombia, se ha anunciado que van a sacrificar 80 ejemplares. He visto muchas reacciones, he visto muchos vídeos en redes sociales, he visto mucha gente desinformada, generalmente, como siempre, y decidí llamar a un conocido, Wilson Moreno, que ahora lo voy a presentar, que conocí hace varios años en un curso que dimos en Yasuní, si no me equivoco, sobre conservación, sobre biología de la conservación. Y Wilson Moreno, ahora les digo esto, y Wilson Moreno es un veterinario especialista en medicina, en cría, en rehabilitación, manejo y conservación de fauna silvestre, con más de 20 años de experiencia, que se ha desempeñado en áreas de coordinación y dirección en instituciones zoológicas y centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre en Colombia y otras instituciones de carácter internacional. Ha participado y asesorado diferentes proyectos de manejo y prevención de conflicto por presencia de carnívoros silvestres, fauna exótica y otros. Y actualmente no vive en Colombia, vive en Palma de Mallorca, en España. Sin embargo, nos atiende muy bien y él fue quien me sugirió contactar con alguien que sí está ya mucho más al día, porque sigue viviendo en Colombia, es Germán Jiménez, que es doctor en ciencias biológicas, profesor asociado, investigador en manejo y conservación de fauna silvestre, que coordina el semillero de manejo de fauna silvestre y la maestría en restauración ecológica de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Ahora, ¿por qué necesitamos las opiniones de dos especialistas, de dos profesionales? Es porque generalmente las opiniones, cada uno puede dar su opinión, y a mí me puede parecer bien o mal cualquier cosa que pase en el mundo, pero para saber y opinar realmente y tomar decisiones es necesario escuchar a los profesionales. Entonces, en mi caso, me ha interesado mucho el tema de los hipopótamos. De hecho, la última vez que estuve en Colombia, estuve cerca de Barranca Bermeja, quise ir a ver los hipopótamos, no se pudo al final, pero se me ha quedado con este interés de qué carajo, perdonen, pero qué hacen estos hipopótamos en Colombia. O sea, la primera pregunta sería, ¿de dónde vienen estos hipopótamos? ¿Por qué hay hipopótamos en Colombia? ¿Y de dónde son originalmente? Que nos pueda contestar. Bueno, pues se puede contar un poco la historia. Estos animales son de un núcleo pequeño que llegó en el año 81 a Colombia. Esos fueron importados directamente por Pablo Escobar, que no pasaron por ninguna entidad de gobierno para llegar allá. Llegaron, yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los administradores de la Hacienda Nápoles en la época que empezaron a hacerse los trabajos de estudio con estos animales, y él contaba directamente que había sido la segunda vez que llevaban hipopótamos. Los primeros habían muerto en un avión. Estos fueron los segundos, eran un macho y 3 hembras, era una versión. Hay otra versión de 2 machos y 4 hembras, que fueron los iniciales en la historia. Entonces, lo que nos contaba esta persona era que prácticamente fueron estos el núcleo inicial de animales en el año 81. Fueron 4 o 6, en ese momento no había claridad. Y si hablamos para el año en que murió este señor Pablo Escobar, el año 93, y a la historia en que se empezaron a contar y a ver historias de la presencia de hipopótamos libres de la Hacienda Nápoles, que en su momento fue una hacienda que tenía algo más de 3.000 hectáreas, que parte era parque, que parte era de la institución de la institución privada de Pablo Escobar, donde tenía sus mascotas. Y alrededor del 2006 empezaron las historias de presencia de hipopótamos en ríos aledaños al río Magdalena, y ya sobre el 2007 prácticamente denuncias en diferentes instituciones de la presencia de estos animales. En ese momento no había claridad, y bueno, de la historia de allá para acá, en ese momento lo que se calculaba era que había entre 70 y 80, y pues exponencialmente del 2007 al 2026 podemos estar hablando de más de 200 animales. Don Germán, ¿quiere añadir algo? Bueno, sí, adicional a eso que comenta Wilson,
Digamos, toda esta situación también se disparó porque cuando los animales, bueno, cuando muere Pablo Escobar, los animales pasan a jurisdicción de la Dirección Nacional de Estupefacientes y pues la Dirección Nacional de Estupefacientes en ese momento pues no tiene la capacidad técnica para lidiar con estos animales, ¿cierto? Particularmente pues porque muchos son fauna exótica, complicada de mantener, complicada de alimentar, complicada, digamos, en todos los aspectos complicados de trabajar. Entonces ellos deciden dejarle esa responsabilidad a las corporaciones autónomas regionales, particularmente a Cornare, que es la corporación que tiene la jurisdicción directa del territorio en donde se encontraba la hacienda Nápoles, donde se encuentra la hacienda Nápoles. Entonces, cuando lo recibe Cornare, pues también igual sucede, no, pues no tienen la capacidad técnica, operativa para manejar estos animales y pues los animales quedan confinados a la hacienda Nápoles. La hacienda Nápoles, pues, y de pronto la conocen, pues es un área bastante grande. Es un área bastante grande que no tiene un cercamiento, o sea, no está encerrada. Y particularmente, pues tiene un lago principal donde estaban estos animales y tiene otros lagos accesorios que sirvieron, digamos, como autopistas de salida para los animales. Entonces, muchos de estos sitios se convirtieron en sitios que posteriormente fueron ocupados por los animales y poco a poco, en términos de esa ocupación, se fueron desplazando hacia la parte de afuera de la hacienda, hacia las zonas, digamos, aledañas a la hacienda, muy cercanas al corregimiento de Doradal. Entonces ahí es donde empieza mucho de ese movimiento y lo que también nos comenta Wilson, que comienza pues muchos de los reportes ya del avistamiento de los animales y eso ocurre de manera fuerte entre los años más o menos 2005, 2007. Luego viene 2009 pues con toda esta situación que ocurre con el hipopótamo Pepe, el cual pues el cual se le practica la cacería de control porque era un hipopótamo problema, era un animal demasiado agresivo, era un animal reincidente, es decir, muchas veces lo movieron de un sitio y él volvía a este sitio. Entonces todo eso desencadenó en el ejercicio de cacería de control y sobre la base de ese ejercicio de cacería de control entonces viene toda, digamos, el primer encontrón, podría decirlo así, entre los animalistas y los conservacionistas. De hecho, al otro día de la muerte del animal y de las fotos que, pues, de manera lamentable se circularon, entendiendo que en parte se hizo también un manejo inadecuado de la situación, se circulan estas fotografías de los militares encima del animal y pues todo esto desata la ira de los grupos animalistas que vienen aquí a Bogotá y hacen un reclamo bastante fuerte al ministerio, inclusive piden la cabeza del ministro. En ese momento piden la renuncia del ministro y entonces empieza toda una batalla legal, ¿cierto? Que culmina hacia el año 2012 con una providencia de un juez de la República que declara que se prohíbe la cacería de hipopótamos. Digamos, todo esto mientras la población sigue creciendo pues de manera exponencial, ya que pues se están extendiendo por el Magdalena, no tienen pues depredadores, competidores, les sobraba alimento, las hembras empezaron a madurar mucho más jóvenes, inclusive comparativamente con África. Entonces todo eso se sumó y todo eso contribuyó pues a que de esa población inicial, de ese núcleo inicial, entonces comenzara a aumentar el número exponencialmente. Ajá. Hay una cosa importante y es que no hemos hablado de que estos animales no son de Colombia, no son de Sudamérica, son africanos, son nativos de África. Y o sea, ¿por qué no tienen que estar en Colombia? ¿Por qué no, ya que están ahí y son tan, bueno, bonitos, entre comillas, obviamente hay que tener en cuenta pues, el riesgo humano que tienen y contra otros animales y la contaminación. Todos estos riesgos hay que tenerlos en cuenta, pero ¿por qué no dejarlos tranquilos en Colombia? Bueno, yo creo que antes que entremos en un poquito más de detalle, me gustaría colocar un poco más a la gente en contexto. Em,
Me gustaría tal vez que me definan un poco cuál es la diferencia entre un animalista y alguien que trabaja en conservación, porque la mayoría de la gente podría percibir que es lo mismo, digamos. Si una persona que tiene alguna pasión por un animal lo está conservando de alguna forma, sin embargo no es lo mismo. Entonces me gustaría que me hicieran esa aclaración para tener al público en general en contexto. Bueno, yo diría que desde el punto de vista conceptual, entonces, los animalistas se definen a ellos mismos como el tipo de persona que ve más por el bienestar del sujeto en particular, por el bienestar del animal particular. ¿Cierto? Entonces, pues para ellos el poder cuidar la vida de un animal, el poder sacar adelante así sea un solo individuo, pues se constituye en un logro muy grande. Mientras que para nosotros, desde el punto de vista de la biología de la conservación y nosotros como conservacionistas, nosotros entendemos más en la salud de los ecosistemas. Y en medio de la salud de los ecosistemas entendemos que para mantener sano un ecosistema necesitamos es que las poblaciones completas de fauna y de flora silvestre estén sanas, ¿cierto? Entonces, en la medida en que estén sanas, pues hay una serie de procesos, ¿cierto? Ecosistémicos que van a ser importantes para que sobrevivan las especies de fauna y de flora también, pero para que estas especies contribuyan al mantenimiento de procesos a mediano y largo plazo que son importantes a la larga para la evolución de todos los organismos en este planeta. Entonces, esa es la gran diferencia, una posición más individualista, más orientada al individuo particular, por un lado, y en el otro lado, pues la otra posición sería una posición más orientada a la salud misma de los ecosistemas y de las poblaciones de fauna y flora silvestres. O sea, el animalista está velando por el bienestar del hipopótamo como tal y ustedes están velando por el bienestar de todo el ecosistema colombiano como tal. En pocas palabras sería. Exactamente. Correcto, o sea, digamos que a expensas de eso, para nosotros es importante más el conglomerado de lo que llamamos biodiversidad que una especie en particular. O sea, sabemos que las especies son importantes, sí, pero las especies son importantes en la medida también que hagan unos aportes desde el punto de vista de los roles o papeles que cumplen en los ecosistemas, ¿cierto? Ahí están cumpliendo su verdadero papel. Entonces, cuando encontramos que una especie no está cumpliendo esos papeles y por el contrario está llevando es podríamos decir, la contraria desde la perspectiva de los procesos ecosistémicos, pues esa especie probablemente va a representar un riesgo para los ecosistemas completos, para los procesos, para las demás especies. Ok, entonces Hablemos entonces del hipopótamo en África primero para entender cuál es el rol de este animal tan grande, tan importante en África. Claro, entonces en ese sentido el hipopótamo pues, tiene un papel importantísimo porque él, entre otras, contribuye a los transportes de nutrientes en muchos cuerpos de agua, contribuye probablemente al transporte de semillas, seguramente de algunas de las plantas que consume, y contribuye también seguramente a generar controles en la cantidad de materia orgánica que se transporta en estos ecosistemas, que es lo que digamos está publicado en la literatura científica. Entonces ahí está el papel. Él está cumpliendo realmente ese papel en esos ecosistemas africanos, pero cuando lo vemos colocado aquí, pues no está cumpliendo ese papel, ¿cierto? O sea, aquí pasa todo lo contrario. Aquí en realidad, pues representa es un riesgo para los ecosistemas porque no está ayudando en el transporte de esa materia orgánica, sino al contrario, está, digamos, favoreciendo la acumulación de esa materia orgánica porque aquí la dinámica de los cuerpos de agua, pues no es exactamente igual a la dinámica de los cuerpos de agua en África, en donde, entre otras, pues él está en zonas donde hay procesos de, digamos, de sequías muy fuertes, de cambios en los ríos, que son fundamentales y que inclusive presionan para que ellos migren junto con otros herbívoros. Eso no sucede aquí en Colombia. También hay que entender que, me lo confirmarán ustedes, el hipopótamo es considerado el animal terrestre africano más peligroso de todos. ¿Correcto? Sí, entonces no sé, pues si quieres, Wilson, comentas tú y luego comento yo algo. Bueno, sí, pues sí, el hipopótamo está considerado como una de las especies más peligrosas, teniendo en cuenta su capacidad de generar lesiones, de consumir otro tipo de animales
y es pues, un animal con un temperamento bastante agresivo, bastante territorial, bastante posesivo. Sus grupos familiares también son bastante unidos, entonces el riesgo de agresión por parte de estos animales es bastante alto. O sea, ellos son más peligrosos inclusive que otras especies en el hábitat africano, inclusive que leopardos, leones, hienas, otro tipo de animales que visualmente se podrían ver más agresivos por su apariencia física. Sin embargo, los hipopótamos, como tienden a ser así medio bonitos o medio regordetes, la gente podría percibir de que no son tan peligrosos como realmente lo son. O sea, entonces sí son más peligrosos estos hipopótamos que inclusive estas otras especies que mencionaba. Sí, exactamente. Esa es una visión bastante interesante. La percepción del riesgo que tenemos varía muchísimo. Eh, si tenemos en cuenta los animales, los depredadores como tal, los grandes felinos y otros, son animales que miden su capacidad de hacer, teniendo en cuenta su entorno, su presa, la cantidad de presas, y digamos que calculan y lo piensan, por decirlo de alguna forma, hacen procesos bastante elaborados, pero hay otros animales que por la cantidad, por el volumen, precisamente por ser tan grandes, hombre, ellos no se consideran presas, sino depredadores de alguna manera. En este caso particular, los hipopótamos tienden a tener una posesión de territorio bastante marcada y eso es lo que provoca que sean extremadamente agresivos en situaciones muy particulares. Son demasiado protectores de sus crías también. Es lo que en muchas situaciones y acá en Colombia también generaron conflictos. La extracción de crías y otra serie de movimientos ha generado que estos animales se desplacen, los persigan, los busquen y lleguen a sitios donde no deberían llegar. ¿Alguien de ustedes tiene números de muertes por parte de hipopótamos en África? Pues en África los estimados, digamos, lo que reporta la literatura es que África puede ser más o menos en ese orden como el segundo, tercer orden de los animales que más muertes causan en África. Eh, el promedio más o menos de muerte estaba como entre 500 a 600 personas. Y eso es un número bastante alto, bastante impresionante. Inclusive yo traigo aquí a colación una anécdota con nuestras colegas con las que hemos trabajado pues mucho tiempo, que son dos profesoras, una está en la Universidad Internacional de la Florida y otra está en la Universidad de la Florida en Gainesville, y con ellas estuvimos haciendo recorridos en el Magdalena Medio, y pues cuando ellas veían un poco esta relación entre los hipopótamos y las comunidades, nos decían, esto es una bomba de tiempo, esto es una bomba de tiempo porque estos animales son supremamente agresivos. Nosotros hemos visto como, por ejemplo, un animal enfurecido se lleva un bote grande de estos Zodiac con dos motores 500 fuera de borda, se lo lleva al centro de un lago y lo hunde. O sea, solamente porque le molestó que el bote estaba ahí. Y aquí la gente tranquilamente sale, está cerca de ellos, los torea, porque inclusive no solamente lo que comenta Wilson, que es el tráfico de crías ahora, sino que parece ser que una especie de deporte nacional aquí es y vamos a torear hipopótamos. Y la gente va y los torea, va y los busca, les gusta que los correteen, es decir, les gusta botarle adrenalina a todo esto. Entonces, lo que ellos nos decían es, nos parece increíble porque esto es una bomba de tiempo, son un animal tremendamente agresivo. Nosotros hemos visto cómo son de agresivos en África. Entonces, esto les preocupaba mucho y obviamente comenzó a preocuparnos a nosotros de manera importante, pues dadas las condiciones de agresividad. Aquí lo que la gente manifiesta es, no, pero los de aquí no son agresivos, los de aquí son tranquilos, no pasa nada. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de estudiar precisamente el comportamiento, cómo estaban reaccionando, cómo están reaccionando ellos ante la presencia de nosotros y cómo están reaccionando ante la presencia de otras especies de fauna silvestre. Esos son trabajos que estamos adelantando ahorita precisamente. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto? Porque es muy interesante. No sé si hay ya algún caso de alguna muerte humana en Colombia por hipopótamos o no aún. No, lo que he reportado en Colombia es que conforme ellos se fueron moviendo, se han presentado agresiones que han terminado, digamos, en uno o en dos casos, ya en lesiones hacia las personas. De esas lesiones hay un caso muy mentado, pues de un campesino en Puerto Triunfo que fue agredido, estaba en sus labores de finca cuando de pronto seguramente llegó
a una zona donde había un humedal, había una charca y el animal estaba ahí seguramente y se sintió amenazado, lo atacó y esta persona ya quedó lisiada de por vida. Ese es un caso. Otros casos han sido casos en donde ha habido atropellamientos de hipopótamos. Entonces, en un caso, una camioneta atropelló un hipopótamo, lo mató, pero la camioneta quedó inservible. En otro caso, un motociclista se estrelló contra un hipopótamo y también terminó en el hospital. En otros casos, en el río Magdalena particularmente, pues algo que hemos empezado a entender es que estos animales, pues por sus características anfibias, desarrollan unas velocidades increíbles aún en el agua. Entonces hay animales que aceleran perfectamente de 0 a 30 km/h y han empezado a perseguir los botes en algunas áreas en el Magdalena, o sea, en pleno río Magdalena, que inclusive tiene unas corrientes fuertes, pero aún con eso estos animales se mueven muy fácilmente y persiguen a estos botes. Entonces digamos que no ha ocurrido hasta ahora nada, pero nosotros volvemos y digamos, hacemos ese llamado de atención casi de manera permanente y decimos, mucho cuidado porque esto puede ser una bomba de tiempo. Nosotros no sabemos realmente con un animal salvaje cuándo el animal salvaje va a reaccionar de manera negativa a la presencia nuestra. También como contexto, no sé si Wilson nos puede comentar, o usted, Germán, o sea, cómo es un hipopótamo, cuánto pesa un hipopótamo, qué tan grande es un hipopótamo, qué come y qué desechos, o sea, cuántos kilos de desechos hace al día. Esto es algo importante para entender la problemática de cómo afecta un hipopótamo, no uno, 200 hipopótamos a un ecosistema. Ok. Bueno, entonces para dar una idea de lo que come, pues más o menos un hipopótamo aquí en Colombia, el promedio de lo que está consumiendo equivale como a unos 70 kilos de pasto, principalmente, Al día. uno al día por animal. Pues digamos por animal promedio de peso que más o menos es tonelada, tonelada y media. Los más grandes de 2 toneladas, por ejemplo, algunos machos seguramente van a consumir más. Eso por un lado. Con respecto a lo que genera, ¿no? En los ecosistemas. Entonces, lo que se detectó hay un estudio del año 2020-2021, publicado en la revista Ecology, en donde un grupo de investigadores de la Universidad de California más un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Tunja, aquí en Colombia, se fueron e investigaron lagos con y sin la presencia de hipopótamos y empezaron a evaluar las cargas de materia orgánica y de contaminantes presentes en estos cuerpos de agua, y lo que detectaron es que sí había unos cambios importantes en los cuerpos de agua frecuentados por los hipopótamos. De hecho, la carga de sedimentos, de materia orgánica que estaban quedando en estos cuerpos de agua, más en los microorganismos que empezaron a aparecer, una de las conclusiones que más destacan, que me dejó a mí muy impactado, es que los animales, con toda esta contaminación que están generando, están iniciando los primeros procesos de una invasión biológica. Esa es la conclusión a la que llegan Jonathan Turing y los colaboradores, los colegas de aquí de Colombia. Eso por un lado. ¿Qué hemos notado nosotros en muchos de los cuerpos de agua en donde hemos estado? Pues que en una época del año estos cuerpos están absolutamente, digamos, de un color normal que tendría una poza de estas, pero una vez son ocupadas por los hipopótamos, estos cuerpos de agua se transforman totalmente, se eutrofican, ¿cierto? Entonces disparan sus contenidos de materia orgánica y probablemente pues esto tiene todo un efecto en la cantidad de oxígeno disponible para los organismos que están presentes en estos ecosistemas. Por fuera, entonces por fuera todas las zonas están totalmente, digamos, llenas de cárcavas, de zonas donde el pasto ha sido retirado totalmente, las plantas que había de esos ecosistemas se van desplazando poco a poco más lejos, porque claro, se van dañando y pues probablemente en este pisoteo tan fuerte que generan los animales, pues se compacta el suelo y eso daña el banco de semillas probablemente de muchas de las especies de flora silvestre que están en esos ecosistemas. Esta contaminación biológica que comentas, ¿esto hay alguna forma en que pueda llegar a los recursos hídricos que se usan para abastecer las áreas metropolitanas colombianas de alguna forma? Bueno, entonces
mientras la densidad sea baja, ¿qué encontraron ellos? De los 9 lagos, entonces hay unos contaminados. ¿Qué sucede cuando se dispara la carga de contaminantes en los cuerpos de agua? Cuando se dispara la carga de contaminantes en los cuerpos de agua, hay dos caminos que pueden tener. Una, que se filtre vía suelos a otros cuerpos de agua, y dos, que cuando entren en contacto estos cuerpos de agua con otros de forma directa, entonces se descarga digamos, la cantidad de contaminantes. Alguien diría, no, pero esto ahorita no es perceptible, cosas por el estilo. Pero eso depende porque si tenemos más animales, ¿cierto? De promedio 1 tonelada, dejando más contaminantes en más cuerpos de agua, pues eso va a ir sumando y seguramente en algunos casos algunos de estos contaminantes van a terminar directamente en el río Magdalena, que es un río que suple de agua, digamos, desde la zona donde estamos de Doradal hacia el norte del país. Estamos hablando perfectamente de unos cuantos millones de personas que dependen directamente del río Magdalena. Entonces, esto puede pasar a futuro en la medida en que tengamos una densidad mayor de hipopótamos. Pero esto es algo que, digamos, no podemos reconocer de la noche a la mañana porque son fenómenos que van ocurriendo de forma gradual. Es como lo que hemos percibido con el crecimiento de la población. Nosotros decimos, ya hicimos los modelos, en los cálculos lo que nos dan los números son estos estimados. En el último conteo que hace la Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente y Humboldt, nos dicen, no, estamos alrededor de los 200 animales. Entonces, todo eso nos empieza a alertar, pero claro, como la gente va, cuando uno va a Magdalena Medio, pues tiene la particularidad de que pues estos ecosistemas son ecosistemas grandísimos. Tú ves muchos humedales, tú ves muchos caños, tú ves muchos bosques, ¿cierto? Entonces, irónicamente, no es fácil encontrar un hipopótamo. Irónicamente, en estos ecosistemas tan grandes, entonces de pronto todavía la percepción para la gente es de que no está pasando nada. O sea, en el momento en que la gente pueda percibir de que ya están haciendo un daño demasiado exagerado, que acepten que la mejor opción es sacrificarlos, ya va a ser demasiado tarde según lo que me estás comentando, porque si pasamos de 80 o 60 a 200 ¿en qué? En 2 décadas. Exactamente, ese es el gran problema. O sea, cuando nosotros disparamos las alertas, pues dijimos, ojo, porque esto es un problema que está creciendo y la gente dice, no, pero nosotros no lo vemos de forma real. Ese es el gran problema. Vamos a poner el ejemplo de las comunidades. En 2017, en un recorrido que hicimos fuerte desde Doradal casi hasta el municipio de Yondó, estamos hablando de 150, 170 kilómetros en línea recta por el río Magdalena. Mm, pero que pueden ser muchísimo más en área. Estamos hablando de cerca de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Lo que nos encontramos es que las comunidades que viven más cerca de Doradal, de la hacienda Nápoles, dependen económicamente de manera muy fuerte de los hipopótamos. Y ellos conviven todos los días con los animales, entonces ellos no perciben peligro. O sea, para ellos no existe el peligro. Pero si yo me alejo más y me relaciono ya con pescadores, con agricultores, con personas que viven inclusive de recoger material en el río, ya todas estas personas han manifestado y llevan por lo menos desde que estamos nosotros allá, que pueden ser unos 13, 14 años, vienen manifestando que sienten temor, que los animales están cada vez más cerca, que les molesta la agresividad de los animales. Entonces, si ves, hay dos percepciones ahí, dos percepciones que se dan conforme se ha dado la relación con los animales, lo que nos da a entender que esas poblaciones sí siguen creciendo y cada vez están más cerca de la gente. Ok, entonces hay una dependencia de esta población sobre el tema o el turismo que se está generando alrededor de estos hipopótamos, y eso hace que obviamente que ellos puedan sentir, ok, si terminan con las poblaciones de hipopótamos en esta área, se va a acabar la economía que yo estaba percibiendo en los últimos años por el hecho de que la gente venga a querer ver a estos hipopótamos. Claro, o sea, muy complicado. Justamente eso es un tema complejo porque viene desde que inició la historia. O sea, desde que empezó esta historia en el 2007, era porque había puntos específicos donde la gente los podía ver, los podía alimentar, y eran los planes de la época. Uy, un hipopótamo en el río debajo del puente. Y el tema de los pescadores, lo que mencionaba Germán, y empiezan las situaciones de conflicto particulares. Yo tuve la oportunidad en el 2007 y 2008
convivir con pescadores en las zonas donde empezamos a identificar la presencia de hipopótamos, y ellos sí, a diferencia de los que vendían la comida que le lanzaban desde el puente, que eran los que decían, no, los hipopótamos son muy bonitos y son muy buenos, a los pescadores que estaban debajo del río, que vivían debajo de un puente, con los que yo tuve la oportunidad de convivir y ver, y hombre, los hipopótamos nos perseguían en las lanchas, los hipopótamos nos metimos, en esa época, personalmente tuvimos 2, 3 sustos fuertes, porque esos animales cuando se meten tanto en el agua como en el barro, se desaparecen. Una capacidad de estar debajo del agua. Nosotros me acuerdo mucho que nosotros leíamos que en la literatura reportan que duraban 7, 9 minutos, algo así, en ese momento cuando estábamos con los pescadores, y por reloj le contamos a una hembra 17 minutos debajo del agua. Y quedamos pues, bastante sorprendidos, y la diferencia de temperamento de animales dependiendo de las zonas, la diferencia en que las comunidades y precisamente estas personas perciben el contacto de riesgo y no riesgo, y llega un punto en que las comunidades que se benefician y que no tienen un contacto directo con animales se pierde la percepción del riesgo de alguna manera y se ve como, hombre, hay algunos, no son muchos, porque lo que mencionaba Germán, estos animales no andan en el grupo de 200 animales para allá y para acá. Hay grupos de 10, de 15, de 20, de 3 incluso, que están dispersos en una zona bastante compleja, bastante de difícil acceso. Muchas zonas estas tienen muy difícil acceso, y realmente encontrar un hipopótamo, buscarlo es complejo. Y en algún momento también esta zona tenía, y estas zonas tenían dificultades de desplazamiento por temas de seguridad, por temas de presencia de grupos armados, que también complicaban, aparte de todo, el acceso a zonas donde estaban estos animales. Y si vamos un poco con el tema de tráfico, en algunas zonas, cuando en esta época los mismos pescadores contaban lo que les pagaba por llevar una cría pequeña, un bebé, un animal que podían alzar ellos. Les pagaban en esa época, en el año 2007, 2008, 2009, les pagaban entre 1 y 10 millones de pesos dependiendo a quién se lo vendiera. Que, hombre, eso le arreglaba la vida a cualquier pescador, por decirlo de alguna forma. Y esta gente empezó a ver el beneficio de saber dónde estaban, de perseguirlos, de ubicarlos, de ver, uy, nació uno. O sea, nació un hipopótamo y era como, hombre, bueno, aquí hay negocio. Y lo peor de todo es que había compradores. Y no solo de los animales de estas crías, sino que también tuve la experiencia de hablar con pescadores que comentaban que ellos habían cazado hipopótamos de formas bastante crueles, por decirlo de alguna forma, porque en esa época, precisamente por este movimiento de Fuerzas Armadas fuera de la ley y temas de narcotráfico y demás, tenían la opción de vender la cabeza, de vender los colmillos, de vender las patas, porque había un comercio para eso. Lo hubo y es posible que aún lo haya. Entonces, ahí va el tema de percepción de beneficio, por decirlo de alguna forma, y hasta dónde se la jugaban ellos con esa historia. Y ya los que contaban que habían participado en la caza de un par de estos animales, o sea, escuchar eso es bastante crudo, porque ellos hacían arpones y utilizaban, no sé cómo los llaman, bombos de plástico, de estos azules que utilizan como flotadores. Pues diseñaban sus arpones, utilizaban lazos gruesísimos, utilizaban unos flotadores, se la jugaban y arponeaban un hipopótamo entre varios, y se esperaban hasta que el animal se cansara y se muriera, y después hacían lo que hacían, y hombre, y ellos lo contaban como si fuera la hazaña de la vida, porque para ellos era la hazaña de la vida, pero que les había generado recursos que nunca tuvieron. Se ha pensado precisamente en aprovechar, digamos, o sea, tenemos que hablar un poco de las alternativas que se han pensado para solucionar el problema, ¿no? Y entre ellas, no sé si está una cacería, digamos, definida como de aprovechamiento por las comunidades, o de cazadores deportivos que dejen un dinero a las comunidades y que además se pueda aprovechar esto. ¿Es esa una alternativa? Me lo estoy inventando, ¿eh?
Pero Eh, antes de llegar a hablar sobre el tema de soluciones, creo que hay algo que me gustaría hablar porque se me podría escapar más adelante, que creo que es bastante interesante y muy importante. Algo que mencionas y que tal vez hablamos antes de cámaras, o sea, cómo César mencionaba que era imposible que estos hipopótamos llegaran al resto de Sudamérica, que entraran, no sé, que se salieran del Magdalena y que entraran a otras áreas como Amazonía y algo así, porque tienen una pared de la cordillera de los Andes que básicamente los está aislando. Por alguna situación, obviamente nosotros sabemos que latinoamericanos tenemos una magia en la cabeza para solucionar este tipo de cosas. ¿Qué pasa si en este tipo de tráfico se presentan que de alguna forma se trafican estos animales para otra parte, hablemos de la Amazonía, y por alguna razón llegan al resto del continente, perdón, al resto de Sudamérica, y eso se vuelve incontrolable, porque ya esto pasa de ser un problema de Colombia como tal, y esos hipopótamos, o sea, los límites políticos o geográficos entre países son visuales. O sea, a esta gente, al hipopótamo no le va a importar pasarse a Perú, no le va a importar pasarse a Brasil, no le va a importar pasarse a Venezuela y llegar a un punto en el que esto se vuelva totalmente incontrolable y un riesgo de otros países reclamándole a Colombia por qué están permitiendo que este riesgo biológico se esparza por el resto de Sudamérica. el tema es complicado, pero es bastante viable. En el año 2016 hubo algunas denuncias sobre personas que quisieron transportar algunos hipopótamos a los llanos orientales de Colombia. Joder. Los llanos orientales de Colombia, estamos hablando de acceso al Orinoco y demás. No me consta que haya sucedido, pero tuve acceso a información en esa época asociada a esas denuncias y a la posibilidad de que una persona hubiera movido animales hacia allá. Es bastante viable. Qué me preocupa con respecto a esto que acaba de comentar Wilson? Y es lo siguiente. Hace más o menos, sí, luego de 2016, póngale 2020, 2021, sale una publicación en Mongabay, y Mongabay, en esta publicación, pues una periodista colombiana se había ido a la zona y se encontró varias fincas en donde la gente estaba criando hipopótamos pequeños. Y entonces la pregunta fue, bueno, ¿por qué están criando estos hipopótamos pequeños? La respuesta fue porque los vamos a vender, o sea, los vamos a comerciar. El promedio, digamos, en ese momento se estaba cifrando en términos de animales jóvenes entre los 6, 8 millones de pesos, un poco más, para el 2021. Y lo que estaba claro ahí es que iba a haber y estaba habiendo un comercio con las crías, porque había una demanda de crías. Entonces, digamos que ahí hay varias cosas mezcladas también desde la perspectiva de cuál es como la cultura que se maneja en esta zona del país. Y es muy curiosa porque nosotros pudimos detectar varias cosas de esa cultura en un ejercicio que hicimos para otro artículo que publicamos en el 2023 con un colega que estaba en ese momento haciendo su doctorado en comunicación, y trabajamos desde la biosemiótica. Un poco trabajamos, bueno, cuál era como el discurso que se estaba trabajando o manejando alrededor de los hipopótamos, y nosotros pues pensábamos que nos íbamos a encontrar pues las dos posiciones, ¿no? El animalismo y el conservacionismo, y resulta que nos encontramos una tercera. A esa tercera le colocamos el nombre de la narcocultura. Y la narcocultura, porque tiene su propio lenguaje. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo de una frase muy típica de esa narcocultura, uno va a Doradal y encuentra pocillitos mugs para tomar el café, y entonces tienen una inscripción que dice ahí, o plata o plomo. Esa era, por ejemplo, una frase muy acuñada por Pablo Escobar, que se acuñó ya, digamos, de manera muy coloquial por la cultura de esa zona. Eh, el tener muchas veces un hipopótamo allá significa tener poder. Uno puede mandar mensajes con eso al otro. También significa que quien tiene hipopótamo tiene pues una cierta capacidad adquisitiva. Entonces todo eso está fomentado por esa misma cultura que se fue creciendo, que nosotros denominamos narcocultura. Entonces eso alimenta el deseo de que, bueno, ya se murió Pablo, nosotros dependíamos de Pablo,
Entonces, ¿ahora qué hacemos sin Pablo? Entonces, no, empecemos a generar un negocio, entre otras, basado en el legado que él nos dejó, que fue los hipopótamos, que a mí me parece pues muy funesto desde el principio. Inclusive me parece funesto lo que hace el papel el Parque Nápoles, que si bien es cierto, es un parque temático, manda un mensaje muy equivocado, a mi parecer, con respecto a lo que debe ser la conservación, porque el punto de partida de este parque es el continente africano. Ellos le hacen mucha propaganda al continente africano, ¿cierto? Y digamos que paralelo le hacen propaganda a nuestra biodiversidad, cuando debería ser todo lo contrario, la punta de lanza debería hacerle una propaganda a nuestra biodiversidad, a esa protección, a ese cuidado. Entonces, claro, si se manda ese mensaje y si uno de los elementos centrales de ese mensaje son los hipopótamos, y en este caso el Parque Hacienda Nápoles lo hace, pues entonces la gente ya vio que podía originar todo un mercado, un negocio, lo que llamamos aquí en Colombia unos emprendimientos alrededor de los hipopótamos. Y eso fue lo que fue creciendo, lo que se fue instaurando y digamos lo que creó ya una dependencia de que a la par de ese mercado, entre comillas, legal de Nápoles, que a mí a veces me preocupa, viene todo un mercado ilegal. Y el mercado ilegal pues es normal porque es parte de la cultura que Pablo Escobar dejó allá. El mercado ilegal es normal, entonces venga, trafiquemos con estos animales. Es más, estos son los hijos de Pablo Escobar, entonces lo que estamos haciendo es correcto, ¿cierto? Eso por un lado. Y eso manda inclusive unas señales fuertísimas. Para mí, esas señales son tan fuertes que ya llegaron internacionalmente al deseo de que, por ejemplo, en México, en la India, grandes terratenientes, grandes poseedores de tierra que tienen supuestamente todos estos santuarios de vida silvestre quieran tener hipopótamos entre sus especies. O sea, la gente Germán, podría querer como tener ese pedacito, tocar ese pedazo de historia que dejó Pablo Escobar de alguna forma, mantener viva la historia con los hipopótamos. Probablemente. Sí, probablemente. Y otra cosa preocupante para puntualizar también, otra cosa que comentaba Wilson es, y que tú dijiste también por ahí, Cristian, es, sí, tenemos una barrera que es la cordillera de los Andes, pero si hay un comercio activo, a mí no se me haría raro que dentro de unos años nos encontráramos con que ya hay animales por el Orinoco, ya hay animales por el Amazonas. O sea, a mí no se me haría raro. Es decir, ya esto para mí, ya trascendió el Magdalena Medio. Y muy probablemente en este momento puede ser que se estén llevando los pies de cría para estas otras regiones de Colombia que van a terminar seguramente en otras regiones de otros países. ahí yo iba a meter la cucharada un poco, teniendo en cuenta que lo que mencionaba Germán, estos animales particularmente generaron un interés muy marcado por personas muy particulares en el entorno del narcotráfico, en el entorno particularmente en Colombia el paramilitarismo, que está directamente asociado al narcotráfico. Y, hombre, es complicado porque otra de los carteles asociados a esta gente es el tráfico de fauna fuerte. Yo alguna vez participé con una entidad trabajando con la Interpol y instituciones policivas entre Colombia y Venezuela, porque había una entidad que trabajaba y criaba animales para circos. Resulta que en un sitio perdido entre Colombia y Venezuela criaban osos grizzlies, criaban leones para mover entre circos que se movían por toda Latinoamérica sin ton ni son, a la buena de Dios. Yo incluso alcancé a descubrir y a enterarme que algo que me sorprendió de manera, o sea, de las cosas que más me sorprendió es que esta gente había logrado criar lobos marinos en esa zona. O sea, para circos. Eso ya, para mí en esa época era ciencia ficción y estas entidades todavía existen. No me extrañaría que esta gente quisiera criar hipopótamos para mover por otros países de Sudamérica. Y, hombre, se han movido, o sea, lo veo. O sea, la capacidad está, la posibilidad de que pase eso está. Entonces, ahora sí que sería interesante es hablar de qué soluciones se han aportado al asunto. O sea, ¿qué se ha dicho? Germán se ha ausentado un momento, pero ¿qué ha dicho el gobierno
el gobierno colombiano dice, bueno, vamos a buscar soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones y por qué y qué tan factible es cada una de ellas? Contemos. Bueno, a ver, a partir de la, digamos, de todo esto que está sucediendo, yo, pues lo que he podido notar es que esto de los hipopótamos viene por oleadas, ¿no? Entonces, una oleada fuerte fue cuando mataron a Pepe en 2009. Entonces, todo lo que se hizo mal y todo esto generó, pues, esta oleada en los grupos animalistas. Volvió otra vez la cosa y se calmó, entonces empezaron los intentos de amenaza de los animales, de pronto la gente que se asustaba, de pronto los animales cruzando por la autopista Medellín, de pronto los animales amenazando en el río Magdalena, y entonces vuelve y empieza como a dispararse esto, y entonces nosotros empezamos a generar una cantidad de información en artículos. Nosotros hicimos inclusive un biomodelo en 2018 con Cornare, en ese momento con el biólogo que estaba trabajando, estaba frente al tema, elaboramos un biomodelo para diseñar el hábitat potencial de distribución del hipopótamo en Colombia. Y toda esta información se va generando, vamos y miramos lo que pasa con las comunidades, publicamos, empezamos a llamar la alerta. Y entonces aquí lo que sentimos fue que, digamos, el ministerio no tomó decisiones rápido. Por allá, después de que viene toda esta oleada de artículos 2020, 2021, en 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los especialistas de la UICN, lo que hicieron fue generar una circular internacional y le enviaron una carta al ministro de Ambiente en ese momento, al presidente de la República, diciéndole, mire, necesitamos que esto se solucione porque ustedes tienen un problema gravísimo con esta especie, entonces necesitamos que se solucione. Por favor, tome en cuenta lo que ya le vienen diciendo los especialistas de que tiene que declarar la especie invasora. Llevábamos, o sea, la especie estaba aquí desde la década de los 90 del siglo XX y llegamos al año 2021 y todavía no se había declarado invasora. Imagínense la cantidad de tiempo. Entonces, en 2021, 2022, el gobierno anterior decide que sí, la declaran invasora, entonces se declara formalmente y tiene que automáticamente generarse el plan de manejo y ponerse en marcha. El plan de manejo, entonces entramos a mesas de trabajo, se propone el plan de manejo, con el plan de manejo se propone el plan de eutanasia, el plan de control de los animales, el plan de traslocación, todos esos planes se generan. Y viene otra vez la oleada, entonces cuando se declara invasora, otra oleada, y entonces los grupos animalistas se rasgan las vestiduras, todo esto sucede, pero a mí lo que me va preocupando es, nadie tiene en cuenta a la gente que vive allá en el Magdalena, particularmente a los pescadores, a los agricultores y a la gente que vive del río, que viven con el miedo de la especie, nada pasaba con ellos. No se les socializa ese plan de manejo, no pasa nada con las comunidades allá. Y en ese momento entonces arrancamos con la propuesta del plan de manejo que contempla unas alternativas, contempla la inmovilización, contempla la contención en unas áreas, contempla la traslocación y contempla las medidas de eutanasia. Eso es lo que dice el plan exactamente. Entonces cuando se propone el plan, no sucede nada, no reacciona el ministerio, la gente tampoco reacciona, se empieza a presionar otra vez, empiezan a aparecer otra vez situaciones de amenaza de los animales, y entonces la ministra ahora, Irene Vélez, pues decide lanzar esta bomba de decir, bueno, se le va a practicar entonces la eutanasia a 80 animales y este es el presupuesto. Pero eso para mí es como un tiro al aire y a ciegas. ¿Por qué? Porque pues se lo lanzó al siguiente gobierno, esto va a quedar para el siguiente gobierno y esto no necesariamente implica de que vaya a arrancar el plan, y yo creo que en parte nos frustró un poquito porque nosotros queríamos arrancar el plan sobre las propuestas que ya habían escrito, que eran muy concretas, que todas las medidas se iban a llevar de manera paralela, que había un número de animales que se debían retirar por año, inclusive ya se habían enviado cifras hacía mucho tiempo y se publicaron a nivel internacional esas cifras. En 2023 publicamos otro artículo en donde trabajamos las medidas, cuánto costaban y cuánto tiempo se iba a tardar la erradicación de animales si se aplicaba alguna de las medidas. Y aquí estamos hablando de décadas. Aquí no estamos hablando que esto lo terminamos en un semestre. Esto significa muchas décadas, por lo menos entre 4, 6 u 8 décadas y a unos costos supremamente altos.
Pero digamos, todas estas cosas siento yo que han sido como por oleadas. Listo, ahora sí te dejo ahí la palabra, Wilson. Bueno, en relación a toda esta historia, es que, pues yo sí lo voy a decir, para mí desde mi visión es un abandono institucional, una desarticulación institucional y política impresionante. Estamos hablando desde el 2007, donde tuve la oportunidad de participar en la primera reunión de especialistas que hizo en el Ministerio de Ambiente en Colombia y se habló por primera vez seriamente del tema, donde se hicieron unas propuestas claras que vienen a esto, hablando del tema de propuestas que prácticamente fueron las mismas: capturar animales, buscar la forma de evitar su reproducción y tomar decisiones con animales problema directamente identificados, realizar procesos de eutanasia, y lo que más en ese momento, mientras se estudiaba y se sabía realmente cuántos animales había libres y demás, lo que se proponía era buscar zonas de contención, creación de zonas de contención, de poder capturar animales, de hacer disposiciones de acuerdo a las necesidades o los intereses de las instituciones zoológicas del país, y otras pensando en procesos de translocación y demás. Eso fue lo primero que se hizo en 2007. En 2009 vinieron los expertos internacionales de Sudáfrica, de dos instituciones, dijeron lo mismo en inglés, colocaron unas propuestas que prácticamente venían a ser las mismas de alguna manera, ya con unos costos implícitos de su propuesta que estaban bastante interesantes en el momento. A partir de eso también se buscaron propuestas de otras entidades internacionales en relación al proceso de captura directa, captura, no eutanasia, sino captura y contención de animales en áreas controladas, que fue lo primero que se buscó. Se enviaron las propuestas económicas al gobierno, también dos instituciones, una institución mexicana y una institución africana. Yo tuve la oportunidad de participar directamente en el proceso de enviar, de contactar y de entregar las propuestas con unos costos bastante moderados relacionados con los procesos de castración de los primeros animales, y eso quedó en el limbo. Después empezamos a ver procesos de castración de animales a unos costos súper elevados y proyectos que afortunadamente no salieron. Yo conocí un proyecto que iba por encima de los 50.000 millones de pesos que querían, donde que se quería establecer para el año 2010, 11, algo así, la creación de un santuario de los hipopótamos en Colombia. Y esto lo tumbó un abogado con una acción popular, porque esto era una de las banderas que querían presentar varias instituciones del gobierno. Y hombre, empezamos a ver que en ese momento, Germán mencionó inicialmente esta institución que es la Dirección Nacional de Estupefacientes, que fueron los que directamente tenían la potestad, por decirlo así, fueron los que recibieron los hipopótamos, y a carta blanca esta institución la terminaron en el 2011 porque era una de las instituciones más corruptas del país. Y después viene a crearse la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que ahora mismo en Colombia es una de las instituciones que ha presentado históricamente unos problemas de corrupción impresionantes con temas de predios y demás. Y ellos eran los que tenían de alguna manera la potestad sobre estos animales. O sea, si nos vamos a ver, la desarticulación institucional y política asociada a la presencia de animales, tanto de estas direcciones, porque cuando esta institución perdió la potestad, esos animales vinieron a ser controlados por el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Ambiente, yo alguna vez estuve en una reunión de eso y eso era como, o sea, no tenía nada que ver, o sea, no les interesaba. Entonces, o sea, es como problema de ustedes y esto es problema de ustedes. ¿Y de dónde van a salir los recursos para eso? Eso es problema de ustedes, recursos no hay. Mira, sí, en esa época no había recursos para los programas nacionales de conservación de las especies que se proponían, pero sí existía la posibilidad de generar recursos multimillonarios para la protección de una especie que no era de allá. Una especie invasora. Exacto, entonces empiezan a haber unas situaciones de roces institucionales y de temas políticos fuertes que, hombre, eso queda en el limbo. Y desafortunadamente, que se menciona un momento, las instituciones gubernamentales y estas instituciones políticas no cuentan con personal calificado en temas ambientales y en temas de fauna. Entonces esto se vuelve
un negocio político donde lo que me conviene, lo que no me conviene, digo o no digo, muy bonitos para la foto, pero en la vida real todo está pasando allá abajo, la afectación de las comunidades, lo que mencionaba Germán. Hombre, la gente, yo creo que a estas alturas de la vida la gente no sabe realmente qué está pasando con eso, y ellos tienen sus expectativas de seguir lucrándose de la presencia de estos animales, de ver qué pasa, de pronto escuchan por la radio y ellos van a ser los primeros que se van a oponer allá de que, ¿cómo me van a venir a matar mis animalitos? Eso lo veo, o sea, y venimos a lo que ha pasado en el tiempo. Estamos hablando de lo que decía Germán, estamos hablando de más de 20 años donde no se tomaron decisiones, hasta ahora están tomando decisiones para dejarle tristemente el problema al que venga, que muy seguramente podría pensar lo mismo, decir, uy, no, yo no me voy a comprometer con esto, esperemos a ver qué sucede, hagamos algo y el que sigue que solucione. Porque estas decisiones, desafortunadamente, lo que decíamos al principio, estos temas generan dilemas morales y conflictos éticos muy fuertes. Y las decisiones tienen que ser muy radicales. Por ejemplo, lo que hizo Australia en el 2020 con los camellos, con los gatos, con los zorros. Pero ahí tiene que haber una intención política real y una intención con recursos reales, con capacidad operativa y con una capacidad de un respaldo científico fuerte que sea, o sea, que la voz científica sea respaldada realmente por el gobierno. Porque, mira, en 20 años se ha dicho y se ha desdicho de estas especies y otras muchas cosas. Y queda como, sí, pasó, me contaron, lo vi. Y al sol de hoy, 300 hipopótamos, 200 y pico, y vamos a ver cómo sigue la historia. Ok, pero hablemos de las soluciones que se han ofrecido. O sea, una de ellas era la castración, digamos. ¿Por qué no es factible o cuáles son los costos operativos de esta? Y después pasamos a la siguiente. Primero hay que capturarlos, que es uno de los grandes problemas. O sea, tener una zona adecuada para capturarlos. Si lo ponemos en términos éticos, entonces ya necesitaríamos un quirófano ideal para operar hipopótamos. No existe. No existe. Son animales que van a operar son animales que tienen un riesgo anestésico altísimo, o sea que prácticamente el riesgo está al 50 o más de que el animal sobreviva al procedimiento. O sea, lo más probable es que un animal de estos se muera. ¿Por qué? Porque se hace un procedimiento, estos animales van a estar en... ¿Quién les va a hacer el tratamiento, por decirlo de alguna forma? ¿Quién les va a hacer curaciones? ¿Quién les va a aplicar los medicamentos consecuentemente para que los procesos de recuperación de esto sean realmente viables? O sea, ¿cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar? Esta es la pregunta. ¿Alguien ha hecho cálculos? Sí, nosotros hicimos cálculos, entonces hay una publicación que hicimos para el 2023, como lo comentaba. Ese artículo se publicó en la serie de Nature Scientific Reports. Ahí publicamos entonces, entre otras, los costos de las estrategias y entonces para respaldar lo que acaba de decir Wilson, el promedio de costo a dólares del 2021 por año para un grupo más o menos de unos 80 animales estaba calculado a cerca de los 12 a 14 millones de dólares. Entonces tú dices, no, bueno, eso de pronto lo podemos asumir, pero ojo, eso lo estás asumiendo por año sin saber que los animales se te están reproduciendo, ¿cierto? Entonces tenemos animales en libertad, tú puedes, bueno, dices, listo, vamos a trabajar con 80, pero ojo porque esos 80 y esos 14 millones, pues digamos, son una ilusión. ¿Por qué? Porque esos 80 más o menos te puede llevar trabajarlos con todo esto que se ha hecho, digamos, estos esfuerzos que se han hecho para entender cómo hacerle los procedimientos de cirugía, que aquí, digamos, yo sí pues tengo que quitarme el sombrero con la gente de Cornare porque ellos han hecho unos esfuerzos grandísimos para tratar de solucionar el problema, pero por poner un ejemplo, en 10 años han podido practicarle cirugía a 11 animales. Estamos hablando de algo así como de un animal y pico por año, ¿cierto? Y luego hicieron un segundo ejercicio presionados
en donde llegaron a una cifra de 20 en poco más de un año largo. Entonces, digamos que se pudiera hacer de esa forma, pues de todos modos estamos hablando todavía de décadas, ¿no? De décadas de asumir los costos, el promedio que nosotros calculamos de costos para 80 animales. Entonces, va a los 14 millones las cirugías, pero adicional a eso estamos hablando de que potencialmente mm, ese procedimiento se tiene que practicar para erradicar, para bajar los números al mínimo, para que la especie deje de ser un problema. Estamos hablando por lo menos entre 50 a 80 años. Entonces, tú dices 50, 80 años asumiendo estas cantidades tan impresionantes, pues no podemos, no hay presupuesto que aguante esto, ¿no? No es asumible. Y aparte, entonces también se había hablado de la traslocación, ¿no? De llevarse los animales. Había gente en México que decía, no, yo me encargo de todo, yo me los llevo y tal. Y como que el gobierno dijo, bueno, haga lo que quiera, no sé, ustedes me explican ahora, pero eso nunca nadie más habló. O sea, ¿cuánto es el costo también operativo de llevarse un animal? Una cosa es llevar, y también la gente diciendo, ¿y por qué no los regresan a África? Como si fuera aquí al lado, como si estos animales no pesaran 2 toneladas cada uno. O sea, el tema de la traslocación, explíquenlo, por favor. Bueno, entonces miremos un momentico el tema de la traslocación. Lo primero que hay que pensar aquí es, y como lo comentó Wilson, hay que salir a capturar a los animales. Como lo dijo Wilson también, esto no es una tarea fácil y menos conociendo los ecosistemas del Magdalena como son. O sea, es difícil encontrarlos, hay que montarle la perseguidora al animal, hay que dardearlo, hay que capturarlo si contamos con suerte y que el animal no se meta al agua, porque su mecanismo de protección es meterse al agua. Cuando es dardeado, si se mete al agua, probablemente termine ahogado. Entonces, ese es otro riesgo que se está corriendo, pero digamos que se superó el riesgo. Se captura el animal. Hay que traer toda una cantidad de logística e infraestructura para transportar un solo animal, un solo animal. Recuerdo mucho un caso de, por ejemplo, de un movimiento que se hizo de un hipopótamo problema que se devolvió otra vez a la hacienda de Nápoles, hubo que traer un helicóptero, cuánto vale la hora de helicóptero, no es cualquier helicóptero, tiene que ser un helicóptero que sea capaz de transportar por lo menos la tonelada, tonelada y media, entonces es un helicóptero especial, eso cuesta dinero, entonces lo transportamos, hay que meterlo en un contenedor, trasladarlo por tierra al puerto más cercano, al puerto aéreo más cercano y en ese puerto, de ese puerto aéreo sacarlo. Yo me imagino que los seguros para cargar estos animales a aviones de carga deben ser costosísimos por el riesgo que representan, o estos no son animales que se puedan llevar por carga marítima, por el tiempo de viaje. Entonces, todo eso está disparando fuertemente los costos. Lo que entiendo yo de las dos propuestas, digamos, de las dos que han sido como las más sonadas, que es la propuesta del santuario en México, eh, y del santuario en la India, es que ellos asumían todos los costos. A mí eso me parece muy raro. O sea, me parece muy raro, o sea, que hay que tener mucho dinero para decir que tú vas a asumir todos los costos desde que se captura el animal aquí en Colombia hasta que lo pones allá en México o en la India. Pero bueno, digamos que se asume. Lo segundo tiene que ver con permisos. A ver, a veces la gente piensa que mover un animal es simplemente vamos, lo capturamos y lo movemos de un continente a otro. No. Eh, Lamentablemente, como los hipopótamos están en peligro en África, en este momento figuran en el apéndice 2 del CITES. Y el apéndice 2 de CITES, pues entonces genera unas restricciones al movimiento. Se necesitan unos permisos especiales. Entonces, esos permisos deben ser cumplidos, pero para que CITES entregue esos permisos, también debe verificar que las condiciones legales, las condiciones sanitarias, las condiciones veterinarias, biológicas, del sitio mismo en general, son buenas para garantizar el bienestar de los animales. Y eso no pasó con México. Con México lo que tenemos entendido es que el santuario no cumplía esas condiciones y entonces por eso no se dieron los permisos. Adicional a eso, las comunidades científicas de México dijeron, pero ¿cómo es posible que nos vayan a traer aquí a una especie que es invasora en Colombia con todos los problemas de invasiones biológicas que tenemos aquí y entonces vamos a recibir en un santuario a una especie que es invasora en Colombia? Eh, lo mismo parece ser está ocurriendo con el santuario Bantara, que es el santuario en la India. Este santuario ha sido muy promocionado por un ambientalista, entonces aquí voy a colocar otro concepto que es el del ambientalismo. El ambientalismo para mí es el concepto, porque lo dice la biología de la conservación
y se ha estudiado, es el concepto más, digamos, es la posición más romántica que hay alrededor de estos temas junto con el animalismo. Entonces hay un ambientalista que se llama Nicolás Ibarwen, y él tiene muchos seguidores aquí en Colombia y por fuera del país y todo esto, y él propuso, se fue allá a Bantara, pues él es tal vez una persona muy pudiente, de mucho dinero, se fue a Bantara, mostró unas imágenes del santuario y entonces dijo que era fabuloso. Pero según nos han comentado, pues según se ha filtrado información, pues parece ser que no es tan fabuloso como parece también, y parece ser que está implicado en muchos temas de tráfico de fauna, inclusive tráfico de fauna aquí desde nuestro país vecino, Venezuela, pero también desde África. Entonces ellos en este momento están cuestionados. Entonces lo que dice el gobierno colombiano es, pues hay que cumplir primero con todos estos criterios antes de pensar que vamos a dejar salir los animales para que se los lleven para allá, así paguen el flete de llevarse los animales para allá, ¿cierto? Y por el otro lado, entonces viene la otra situación, es llévenselos para África. Tenemos que tener presente, y eso se ha dicho de maneras, digamos, innumerables maneras en muchos espacios, tenemos que tener presentes que ellos son producto de un proceso de endogamia muy fuerte. Y ese proceso de endogamia muy fuerte ha generado entonces que tengan pues el potencial de desarrollar muchos problemas derivados de esta endogamia. En este momento lo que por ejemplo nos comentan los funcionarios de Cornare es que han detectado que algunos animales presentan malformaciones, malformaciones en la cabeza, malformaciones en la columna, lo que ya nos dice, digamos, nos alerta de que probablemente son animales enfermos, que sería mejor sacrificarlos, pero que pues probablemente si lo miramos desde la perspectiva de la mirada animalista, pues van a decir, no, no los sacrifiquen, déjenlos seguir sufriendo porque pues ellos tienen derecho a sufrir, es lo que yo me imagino que van a decir, por el tema del bienestar del animal particular, pero ahí no hay bienestar, ¿cierto? Entonces son animales enfermos. Si yo me llevo esos animales enfermos para África, seguro desembarcamos en África y lo primero que nos van a decir en África es, bueno, ¿dónde los van a sacrificar? ¿Aquí o quieren devolverlos a su país y los sacrifican porque aquí no se los vamos a recibir? ¿Cierto? Porque representan un riesgo para las poblaciones africanas. Sí, Entonces, ahí genéticamente no hay son una viables. Exactamente, entonces hay una cantidad de cosas que la gente no está teniendo en cuenta y esto no es como capturar perros y gatos ferales y moverlos de un sitio para otro, no, son animales de volumen grande, son animales de una agresividad grande, son animales que pueden estar sometidos por todo este estrés a morirse fácilmente, entonces en vez de hacerles un favor, entonces vamos a salir también culpados porque si los animales se mueren, entonces no, es que tienen la culpa, no los manejaron bien, por aquí, por allá, entonces todo eso creo yo, pues suma e impide que en este momento, digamos, las estrategias, sobre todo de traslocación, y la otra que es el confinamiento, que era como confinarlos en ecosistemas, confinarlos en los mismos ecosistemas del Magdalena, pero en una especie de granjas, pues tampoco van a dar resultado porque si yo confino hipopótamos en un área muy pequeña, pues se van a empezar a matar entre ellos por el carácter de territorialidad que tienen tan grande. Y está conteniendo también las especies nativas de esa zona. Y obviamente eso Exacto. va a seguir afectando, Es- digamos, el tiempo que dure hasta el último animal, va a seguir afectando toda la biodiversidad del Magdalena Medio, claro. esta era la otra pregunta. O sea, ¿se sabe si los hipopótamos actualmente hay estudios de que hayan afectado a especies nativas del Magdalena, en este caso manatíes, he escuchado, o solamente es supuestamente? En este momento, a ver, en este momento hay un trabajo, una estudiante de nosotros hizo un trabajo en donde utilizó los puntos de muestreo que habíamos tenido de hipopótamo históricos, y los cotejó contra poblaciones humanas y contra datos de la distribución de los manatís y de las nutrias que hay ahí en esta zona del Magdalena. Y lo que encontró es que en todos los casos se traslapaban. Eso fue lo que encontró, ¿cierto? Ahora, digamos que con base en eso, el semestre entrante, un estudiante de maestría que viene del Colegio de la Frontera Sur de México, de ECOSUR, que es dirigido por Natalie Castelblanco, que es pues con la colega que hemos trabajado también fuertemente esto, y que pues digamos ella ha sido fuertemente criticada pues por su posición más radical con respecto a la eutanasia. Con ella vamos a hacer un trabajo en donde nuestro estudiante lo que va a hacer es estudiar las interacciones entre chigüiros e hipopótamos. Vamos a evaluar comportamiento, Capibaras, para que se entienda. con capibaras, correcto.
con capibaras, entonces para ver cómo esa interacción puede estar afectando el comportamiento de los capibaras, cómo los puede estar desplazando y cómo se puede estar viendo afectado el hábitat para los capibaras por la presencia de los hipopótamos. Paralelo a eso, hemos venido haciendo estudios del comportamiento, estamos evaluando los presupuestos de comportamiento, hemos elaborado etogramas y lo que hemos empezado a detectar, eso para mirar la relación con nosotros los humanos, y lo que hemos empezado a detectar es que ellos le dedican una parte del porcentaje de sus comportamientos, de lo que llamamos el presupuesto de comportamientos, a interactuar con nosotros. Y ese porcentaje del 100% es cerca del 23%, lo que nos dice que hay como una curiosidad bastante intensa de parte de los animales hacia nosotros cuando estamos cerca. Y probablemente eso tenga que ver con cosas que también por ahí comentaba Wilson, y tiene que ver seguramente con que como a las madres se las engaña para quitarles sus crías en este tema del comercio ilegal, pues seguramente las hembras ya se están volviendo más reactivas a la presencia humana y algunos animales jóvenes también. Bueno, quería comentar que otro de las propuestas también fue la utilización de medicamentos en términos de anticoncepción, que, hombre, eso también genera unos costos. La aplicación por medio de dardos, que fue la propuesta, hay un proyecto interesante, pero es muy difícil confirmar realmente que pues la eficiencia no la podemos evaluar porque tendríamos que capturar animales. O sea, aplicar el medicamento podría ser relativamente fácil porque si tenemos animales contenidos los podemos dardear y toda la historia. Es una opción. Pero igual, el riesgo animales para... es exacto, es un procedimiento súper costoso donde muy seguramente puede pasar y funcione o no. Esos animales van a seguir reproduciendo o no. Todas las propuestas son interesantes, pero tenemos que ver la viabilidad económica de estas propuestas hasta dónde llega. De lo que yo decía, llevamos 20 años donde nadie se ha metido la mano al bolsillo realmente para decir hagámoslo, no lo hagámoslo, o tomemos una decisión radical, extrema o lo que sea, porque desafortunadamente tiene unos costos económicos, unos costos políticos, unos costos, o sea, es complejo, es demasiado complejo. Y que alguien se la rife de esta manera es complicado, teniendo en cuenta lo que, mira, cuando pasó esto en la primera época, yo recuerdo en el 2007, 2008, en el 2009, cuando mataron a Pepe, incluso las personas que estábamos indirectamente asociadas al proyecto recibimos demandas de instituciones internacionales, de ONGs internacionales. La fundación a la que yo pertenecía tuvo demandas por participar en el proyecto, por no sé qué cosas, y es complicado porque estas situaciones generan un desgaste económico para las instituciones y un desgaste realmente de una presión mediática, de una situación bajo la cual tú no tienes ningún tipo de decisión. O sea, yo trabajo, yo participo, pero yo no decido. ¿Quién decide? ¿Bajo qué términos decide? Y las propuestas, vamos a esta historia, llevamos 20 años haciendo propuestas para que se tomen decisiones con criterio, y el tema es quién realmente va a actuar bajo esas decisiones y cuándo va a suceder eso. 20 años de burocracia y va a llegar un Sí, punto en que ya va a ser inmanejable. Porque exacto, además nos todo queda entonces la alternativa de la eutanasia. Entonces la alternativa de la eutanasia, que es la menos, digamos, la menos favorecida en particular por los grupos animalistas, que muchas veces nos han dicho es que ustedes están optando por lo más fácil. Mire que ahí está todo el antecedente de las otras alternativas. Ustedes están optando por lo más fácil. No, eso tampoco es fácil, es complicado. Representa muchos riesgos. De hecho, todo eso lo planteamos en el protocolo de eutanasia en este momento. Por un lado, representa un riesgo para los equipos que van a ir a practicarla. Por otro lado, representa un riesgo para los animales, para el bienestar animal, porque estamos pensando en el bienestar animal. Hemos dicho todo el tiempo que la eutanasia se practica bajo estándares que están considerados a nivel mundial, que deben procurar el bienestar del animal a pesar de que se esté practicando un procedimiento de eutanasia. Eso por un lado. Y por el otro, los costos. Lo que también revelamos en ese artículo que publicamos fueron los costos de eutanasia, y los costos de eutanasia también se van a disparar, puede que van a estar por debajo de los costos de cirugía, de esterilizaciones, del uso de químicos contraceptivos,
pero a la larga nos van a tardar por lo menos cerca de los 60 años poder pensar que inclusive colocando en práctica la eutanasia podemos frenar el crecimiento de la población. Es decir, hasta aquí cualquier medida de las que está contemplada en el plan es una medida costosa en términos de tiempo, en términos de personal, en términos de entrenamiento, en términos de aceptación, ¿cierto? Entonces ese es el gran dilema, porque cualquiera que implementemos ahorita, entre más esperemos en el tiempo para implementar estas medidas, entonces más se nos va cerrando la ventana de oportunidad y los animales se siguen desplazando y probablemente se siguen traficando. Explíquenos tal vez cómo sería este proceso de sacrificio o eutanasia de los animales. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo lo sacrifican? Bueno, en el protocolo están contempladas y creo que Wilson lo sabe porque pues Wilson en principio también hizo aportes a ese primer ejercicio. Están contempladas dos medidas, la eutanasia por medios químicos y la eutanasia por medio de la cacería de control. Entonces, la eutanasia por medios químicos es un procedimiento por medio del cual primero hay que sedar al animal. Se le seda ¿Hay que capturarlo primero? ¿Hay que capturarlo? Hay que sedarlo, o sea, si digamos que se le hace, digamos, la encerrona, por así decirlo, perseguirlo, se seda con un anestésico disociativo probablemente, y cuando él pierda la conciencia, entonces se le aplica una sobredosis del medicamento que los veterinarios consideren el más idóneo para generarle lo más rápido posible un paro cardiorrespiratorio mientras es inconsciente del proceso para que entonces no haya sufrimiento, ¿cierto? Y velemos por el bienestar del animal. Para animales problemas, es decir, animales que son resistentes al procedimiento, animales que son mucho más agresivos, animales que va a ser difícil capturar, entonces se considera ya el de la cacería de control, que implica el uso de una munición especial, de armas especiales, de una persona entrenada que debe dispararle en unas áreas del cuerpo o en un área del cuerpo en la cabeza muy concreta, pero también en una persona que es entrenada éticamente para llevar a cabo el procedimiento. Esto no es una matanza como muchas veces se ha dicho, no, esto no es una matanza, es un procedimiento que está contemplado, que tiene unos mecanismos para llevarse a cabo, aún sea cacería de control y que sigue unos estándares éticos. Los protocolos, correcto. Ok, tenemos el animal muerto. ¿Qué hacemos ahora con ese animal? Hay un protocolo también de disposición de los cadáveres, entonces esos cadáveres se deben disponer ahí en unas áreas, la profundidad, el tipo de tratamiento que se le debe hacer al cadáver para enterrarlo. Entonces hay un procedimiento de disposición de los cadáveres. Estos cadáveres no se le entregan a nadie, esto no va para la comunidad, esto no va para particulares, nada de eso. No se puede aprovechar nada, ni piel, ni carne, ni nada. Historia natural, ni nada. O sea, nosotros hemos luchado, por ejemplo, para un permiso, para solicitar un permiso para que pudiéramos tener acceso a los restos de un animal, a la osamenta, y eso es muy difícil, pues digamos, dadas las consideraciones de lo que está pasando, ¿no? Y digamos de lo sensible del tema. Pero en este momento, aprovechamiento como tal, no se considera. Digamos, ¿Se enterrarían y listo o se enterrarían con cal o cuál es el procedimiento? Hay unos procedimientos del tratamiento, sí, entre otros con cal y otros productos para generar, digamos, una descomposición del animal tal que, pues más bien le haga una contribución a los suelos en donde está enterrado. ¿Qué pasa si un animal de estos muere o se le dispara en el agua y es imposible sacarlo? No, el animal tiene que ser sacado sí o sí. O sea, eso dependerá mucho de las condiciones de dónde está, pero eso es otra cosa que hay que considerar, ¿no? O sea, probablemente sacarlo costará mucho, ¿cierto? Pero sí hay que sacarlos y enterrarlos. Esa es la orden. Y eso es, digamos, lo que está contemplado en los decretos que se han generado hasta ahora. Ok, entonces en resumidas cuentas, digamos, la esterilización es económicamente inviable, el traslado es burocráticamente inviable, la contención es biológicamente inviable y ahorita como lo más viable posible es el sacrificio de estos animales, pero por el método de la cacería. Digamos que no, se ha considerado que sí, en el caso de hembras y crías podría considerarse los métodos químicos, ¿no? Ya los machos que son más agresivos y más problemáticos sí debería considerarse la cacería de control.
pero digamos se podrían aplicar las dos en principio. Ahí viene entonces la gran pregunta es, bueno, ¿esto se hace así nomás? No, hay que pensar en que esto también implica todo un proceso de pedagogía con las comunidades que habitan allá en el Magdalena Medio. Es que estamos hablando también de quitarle medios de vida a las personas y eso no se puede hacer así tampoco de esa forma. O sea, hay que pensar que hay gente viviendo ya de una dependencia económica de por lo menos 30 años de la relación con esta especie. Entonces hay que pensar, bueno, cuáles podrían ser los modos o medios de subsistencia alternativos que pudieran entrar a reemplazar, ¿cierto? La dependencia económica de una especie como esta, y esto se tiene que trabajar profundamente. Es decir, ¿qué estoy viendo yo en este escenario? Que muy probablemente antes de que comience cualquier cosa, cualquiera de estas prácticas asociadas a la eutanasia, mientras siguen, porque pues el ministerio lo sigue haciendo hasta, por lo menos hasta la vigencia de esta ministra, siguen haciendo los contactos a nivel mundial con muchas instituciones a ver quién recibe los hipopótamos. Hasta que se llegue a eso, tienen que iniciar un proceso de pedagogía muy fuerte porque hay que hablar con las personas que dependen económicamente de los animales y hay que hablar con las personas que viven sufriendo por la presencia de los animales. Y esto tiene que ser un trabajo fuerte para tratar de encontrar y hallar soluciones. Es decir, no podemos seguir digamos, en un predicamento de tipo polarizado como el que está ocurriendo ahora, porque esto no está siendo beneficioso para poder tomar decisiones adecuadas sobre el manejo de esta especie. Y en relacionado con eso, la articulación institucional tiene que ser muy fuerte, que es algo que, lo que venía mencionando, no se ha visto en estos últimos 20 años. Hay temas muy particulares, muy específicos, y, y no, o sea, no han sucedido. Y los costos de esta situación, ambientales, políticos, sociales, son bastante particulares. Las posibilidades de traslocación que mencionaban también antes, hombre, también es importante aclarar que mucho de lo que la gente pelea o he visto que solicita del traslado de animales a África ni siquiera aplica en la legislación colombiana bajo la repatriación, que era una de las figuras que mucha gente peleaba. ¿Por qué no se repatrian a África los hipopótamos? En su momento se hubieran podido repatriar los originales bajo figuras legales. Estos hipopótamos actuales son hipopótamos, entre comillas, colombianos. Colombianos, no son africanos, son hipopótamos colombianos que no aplican a esa figura legal de repatriación que mucha gente pelea, y lo he leído en varias partes. No se pueden repatriar. No existe esa figura legal para estos animales de ninguna manera. Y ningún país los va a aceptar. Todas estas cadenas de situaciones donde los santuarios y particulares generan un interés es muy particular, muy específico, y no van a llevarse 50, 80, 120, 200 hipopótamos. Nadie lo va a hacer. El riesgo, ¿qué pasaría si una institución de estas, que ha pasado con otras especies, cargan un hipopótamo desde Colombia y el hipopótamo se muere en el avión? ¿Qué es lo más probable? Sí, porque tiene que ir dormido en el avión, no creo que vaya despierto en el avión porque... Entonces, exacto, interesante. Ahí empezamos a tener otras consideraciones que la gente no lo ve. Oye, ¿cómo se va a ir un hipopótamo dentro de un avión? Entonces, metámosle las normas IATA de transporte para un hipopótamo. ¿Cuánto cuesta una jaula de transporte diseñada para un hipopótamo para ser transportado de manera adecuada en un avión? ¿Cuánto va a cobrar el veterinario que va a ir acompañando el hipopótamo? Porque no hay un solo... Más el equipo que lo recibe. Exacto. O sea, esto genera una serie de sobrecostos exagerados, y estamos hablando de países que producen y crían hipopótamos. México cría hipopótamos. Entonces, ¿México para qué quiere hipopótamos? México quiere hipopótamos por lo que representan en su momento ejemplares de la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar. De la que quieran, sí. Pero que quieran 100, 200, eso no va a pasar jamás. Que en la India quieran 2, 3, igual. Pero que se vayan a llevar 100, 200 hipopótamos, eso es a carta blanca, es ciencia ficción. Nadie va a hacer una inversión de ese estilo, y si se los llevan, ya podríamos estar hablando de otros temas fiscales en Colombia con el uso de esos recursos que ya tendrían otro tipo de implicaciones, porque primero deberían comprobar
Los recursos, o sea, que también es una de las cosas que me he dado cuenta que tienen frenados muchos procesos de esos, es que el gobierno no puede permitir que ingresen recursos de orígenes no comprobados para todas estas situaciones, porque esto ya genera otra serie de situaciones mucho más pesadas y desafortunadamente las instituciones están cruzadas de manos con este tema. En algún momento quisieron vincular, cuando en esta época, que yo recuerdo, cuando esto se hizo el traspaso de los animales al Ministerio de Justicia para que participara directamente el ejército en el proceso de la realización de la caza de los animales, por decirlo de alguna forma, y el ejército fueron los primeros que pararon la raya y dijeron que no, esa no es su función, ellos no van a prestar a nadie para que haga eso, y que ellos no tienen nada que ver con eso, por decirlo directamente. Entonces... Es una cuestión de seguridad nacional realmente. Exacto, o sea, en este momento y en su momento se ha vuelto eso, pero precisamente la desarticulación no ha permitido generar una línea para que esos procedimientos pudieran ser llevados a cabo de esa forma, porque, exacto, de alguna forma es un tema de un riesgo de seguridad donde esta especie está generando problemas y que en el mejor de los casos, si se hubiera hecho al principio como lo propusieron algunas personas y hubiera participado el ejército, esto se hubiera solucionado hace mucho tiempo, muy seguramente, pero se tomaron decisiones y mejor aún, no se tomaron decisiones oportunas, no se generó la articulación institucional y pues lo que se está viendo es esto. Y lo triste es que, hombre, van a sufrir los animales, van a sufrir las comunidades, va a sufrir el medio ambiente, sin ir más lejos y teniendo en cuenta lo que mencionaba desde el principio Germán con este ecosistema tan particular y tan especial. Hombre, si lo vemos desde el punto de vista de medicina de la conservación, los hipopótamos son un virus. Están generando una enfermedad ambiental que va a tener unas consecuencias a largo plazo bastante complejas para este ecosistema. Y si no se hace nada actualmente, o sea, es que tiene que tener como un término temporal, porque es que si no, cada vez es una bola de nieve que va a ir creciendo y creciendo. Y por otro lado, veo que un juez ahora, después de ya haber dicho, señores, sí, vamos al menos a iniciar con 80, ahora un juez para todo el proceso nuevamente. O sea que esto nunca va, esto es un partido de tenis, ¿no? De pelota para aquí, pelota para allá, y mientras tanto la población, claro, no se reproduce muy rápidamente, pero son 200 animales. La proyección debe ser catastrófica, ¿no? Sí, miren, para dar una idea de eso que acabas de decir, César, pues lo primero, la tasa de natalidad en este momento y la tasa de crecimiento de la población particularmente, cuando nosotros hicimos el primer ejercicio en 2017, estaba alrededor del 8-9%, considerando que para África el mejor escenario estaba como en el 7%, o sea, ya estaba por encima del mejor escenario en África. Y ahorita las últimas estimaciones que se hicieron sobre los números actuales es que la tasa puede estar cercana al 11%, puede alcanzar tasas del 14%, que eso son tasas de crecimiento demasiado fuertes, ¿cierto? Las hembras aquí están madurando más jóvenes, ¿no? Están madurando unos meses mucho más jóvenes con respecto a las hembras en África. Y la tasa de mortalidad está cercana a cero. Sí, bueno, no tienen depredadores naturales. No tienen depredadores naturales, exactamente, mientras que las tasas en África están inclusive cercanas al 60-70% de mortalidad para ellos, porque las crías sufren mucho. Ya un animal de estos alcanza la tonelada o cerca de la tonelada, ya nadie se le acerca, ya nadie compite con él, pues ni siquiera se convierte en presa. Aquí muchos decían, no, pero entonces tranquilos que los jaguares se van a encargar de eso. Los jaguares no evolucionaron para cazar hipopótamos. O sea, olvidémonos de eso, un jaguar no va porque no lo son gatitos. Exactamente, no lo reconoce como una presa natural y no los va a cazar. Esto me genera, perdón, don Germán, me genera una pregunta, o sea, ¿qué va a pasar si en 20 años, en 2 décadas, llegamos de 60, 80 a 200? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar llegar al millón? No, millón pues no, pero... la estadística nos decía que a 2050 estamos hablando de 1000, de por lo menos 1500 a 2050. Entonces, si pasan otros digamos,
50 años estaríamos, yo creo que estaríamos cerca de los, póngale 3.000, 4.000 animales, ¿cierto? Pero ya con mil animales en un ecosistema como ese, ya la situación cambia, para mí cambia radicalmente. De hecho, nosotros ya hemos propuesto que nos va a tocar es aprender a convivir con los hipopótamos y que lo que vamos a tener es sistemas de alerta temprana, tanto desde la perspectiva de nuestra biodiversidad, indicadores para nuestra biodiversidad e indicadores para las comunidades, porque muy probablemente, pues, la idea de nosotros ya aquí es tratar de evitar que el riesgo siga creciendo para las personas y para la biodiversidad, aunque va a haber riesgo. Pero hay algún momento en que la población crezca tanto que todo lo que se ha hablado, todas las propuestas, todo eso se caiga por algún tipo de justificación legal. No sé, hablemos de un régimen de excepción porque el riesgo es tan alto que todo lo que se ha hablado, todo el tema burocrático, todo eso se pone secundario y hay que definitivamente sacrificar a todos estos animales ya. Yo pensaría que si hay de pronto una desgracia muy fuerte desde la perspectiva humana, digamos un animal que voltee una lancha por el Magdalena y se murió una cantidad de gente, o que haya una desgracia en alguno de los ecosistemas. Una desgracia, es decir, una pérdida irreversible o un daño irreversible para el ecosistema. Yo pensaría que pues a veces nos va a tocar es, como sucede mucho con estos temas ambientales, nos va a tocar es tocar fondo como para reaccionar. O sea, tendría que suceder una desgracia para que la gente sienta y pierda como ese amor por los hipopótamos como tal y que pueda justificar el tema del sacrificio. No, Pero no es inclusive cuestión de si no amor, pasa, Cristian. Que sí, No es que no. cuestión de amor. Todos nosotros, yo amo a los hipopótamos, o sea, en su sitio. Esto es lo que la gente tiene que entender. Cualquier animal en el mundo tiene que estar en su sitio y en ese sitio tiene que ser respetado. Bueno, sí, pero y amado y lo que independientemente de sea. lo que Pero sientas tú, si no está en su sitio y si provoca una serie de consecuencias gravísimas para el medio ambiente, que es lo que menos le interesa a la gente, pero que se lo va a ver en el futuro, hasta que no pase una desgracia humana, no van a reaccionar. Pero es que no tienen que estar ahí desde el principio. Y la verdad es que ya no tenemos mucho tiempo, muchachos. Me gustaría que cada uno nos diera de ustedes una conclusión sobre qué piensan que es lo que va a pasar. Porque yo no le veo mucha expectativa positiva a esto. O sea, yo veo que esto va a ser una bola que va a seguir rodando y va a explotar en su momento y hasta ese momento no se va a hacer nada. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo tengo en la cabeza tres escenarios. Escenario uno, un escenario en donde se logra controlar la población, ¿cierto? Y podemos, digamos, frenar el crecimiento. Ese es un escenario uno. ¿Cuál es la medida Utópico. más óptima ahí? Pues sí, obviamente pensándolo desde la perspectiva, la eutanasia, pero más bien una combinación de todas las medidas para llegar a eso. Escenario dos, un escenario en donde se creció la población, no la pudimos controlar, ¿cierto? Y empezaron a ocurrir entonces una serie de problemas con los ecosistemas y con las comunidades que viven en esta parte de la cuenca del Magdalena. Y un escenario 3, que es el escenario que, digamos, me da mucho más miedo y temor, es el escenario en donde ya los tenemos aquí por miles, ya no solamente están en la cuenca del Magdalena Medio, sino están en la Orinoquia y en la Amazonía, y entonces esto ya se nos vuelve es un problema con características internacionales, lo que nos obligará a tomar unas medidas absolutamente drásticas, como lo han hecho en otras partes del mundo. En el escenario 2 y en el escenario 3, para mí lo mejor sería tener desde ya unos sistemas de alerta temprana para poder tener, digamos, avisar cuando estamos cruzando líneas y fronteras de las que no nos podemos devolver. sí, porque inclusive si lo ves desde un punto de riesgo para otros países, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, Estados Unidos se impone regulaciones comerciales hasta que Colombia no tome este asunto con seriedad, sacrifique todos los hipopótamos y esto termine en solucionar el problema de una forma que externamente nos están obligando a que se solucione? O sea, ¿por qué tendría que llegar a ese nivel? U otros países pueden denunciar a Colombia porque nos han traído este problema. O sea, por el Amazonía se van a ir hipopótamos por todo el continente, ¿no? Miren, yo siento que esto es mucho de la inacción de los gobiernos basado en que lamentablemente no hemos, y eso ahí yo siento a veces también me da culpa como academia y como academia que debe influenciar más el sector ambiental de nuestro país, y es
Nosotros estamos firmando muchos tratados, acuerdos, convenios, firmamos mucho a las COPs, participamos allá, hacemos cualquier cantidad de acuerdos, pero regresamos al país y parece ser que no ocurre nada. ¿Qué significa eso? Que nuestras políticas de Estado ambientales no están permeando adecuadamente las políticas de los escenarios de desarrollo en el país. Entonces necesitamos incidir más fuertemente para que esas políticas ambientales realmente sí se cumplan, esos acuerdos, tratados que hacemos, porque en ningún sentido tiene ir y firmar los 23 o firmar el acuerdo o ratificar el acuerdo de las 23 metas del marco Kunming-Montreal, en donde dice una de esas metas, Colombia se compromete a controlar especies invasoras cuando no lo está haciendo, y eso manda un mal mensaje inclusive para la gestión del resto de las especies invasoras que tenemos aquí. Entonces, mientras eso no se cumpla, va a ser muy difícil. Entonces, casi que siento que va a ser como, o vamos a tener que llegar a los escenarios donde nos llamen la atención internacionalmente, donde nos multen de pronto internacionalmente como para reaccionar por la inacción de los gobiernos, porque esto, como dice también la gente coloquialmente, es que esto es culpa del gobierno actual. No, esto no es culpa del gobierno actual, esto es culpa de una inacción de gobiernos desde el año 2005 o inclusive atrás, de todos esos gobiernos que no quisieron aceptar la responsabilidad ni ejecutar lo que debían hacer desde la perspectiva del control de las especies invasoras. O sea, esto de alguna forma me huele a mí como que el gobierno actual o los gobiernos anteriores que estuvieron no quisieron tocar este problema porque no querían verse involucrados en un tema que los manchara de algún punto de vista negativamente político. Sin Yo creo que no lo embargo, entendían, se les va a simplemente. cortar el tiempo en el que se les va a cortar el tiempo en el que otros países se vean involucrados en este problema y se les va a achicar el rango de acción hasta que tengan que actuar. Yo estoy de acuerdo Sí, con Germán. probablemente. Y esta situación que tú planteas es bastante realista, pero también asociado a lo que mencionaba antes Germán, tenemos unas legislaciones bastante particulares que tristemente no se cumplen. Estamos hablando de proteger de alguna forma, independiente de las acciones que se hagan con esta especie, si uno las ve, también están enmarcadas dentro de unos procesos de protección de la especie, porque la idea es que se haga todo de la mejor manera posible, sea lo que sea, y pues tomando medidas drásticas o no en su momento, que deberá o sucederá por alguna razón, pero hombre, si no se cumplen la legislación actual, hablemos solo mencionemos, de la protección de las especies, de nuestras especies, los programas de conservación de nuestras especies importantes, de las especies banderas de Colombia, no tienen recursos. Y estamos hablando de meterle recursos multimillonarios para solucionar un problema con una especie exótica que leía en algún momento un artículo en estos días asociado y decía esta persona, decía, hombre, los que critican el tema sentados desde un escritorio, que jamás han visto un animal de estos en la vida real, que una cosa es verlo en un zoológico, pero verlos en la vida real es otra historia. Y opinan y no escuchan, como lo han hecho los gobiernos en los últimos 20, 30 años, no escuchan a los académicos, no escuchan a los investigadores. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Quién realmente va a solucionar esto? Y desafortunadamente ni los científicos, ni los académicos, ni los investigadores tenemos posibilidad de decisión, solamente de proponer y de en algún momento ejecutar si nos permiten participar. Pero porque los que gritan más alto son los animalistas, que son los que siempre se van a oponer. Y a los que Señores, señores, creo que ya... Sí. Ya para no hacerlo mucho más extenso, muchísimas gracias, de verdad, Wilson, Germán, Cristian, por participar en este conversatorio. Muy interesante, quedaron cosas en el tintero, como siempre, pero no podemos hacerlo más largo. Muchísimas gracias, trataremos de compartirlo lo antes posible en nuestras redes y les avisaremos. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, César,
Wilson, Cristian, muchas gracias. Qué bueno pues poder compartir también estas cosas y poderlas debatir con los colegas. Muchas gracias nuevamente. Les enviamos un abrazo fuerte desde Colombia. Cuídense mucho. No, Muchísimas Germán, gracias. muchísimas gracias. Por tenernos en cuenta, Muchas gracias. para esos temas interesantes. Y bueno, igual aquí estamos y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo para todos. Chao, Claro muchas que sí. gracias. Bueno, Chao. muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.